Estáis escuchando Conspirafobia con Colin Rivas. William Shakespeare, y si crees que no existe o que él no fue el que escribió las obras, no es de hecho ninguna teoría de la conspiración el no creer en William Shakespeare, ¿no? No pretendo aquí demostrar si William Shakespeare existió o no. Yo el William Shakespeare que ellos cuentan, como igual que he desmontado aquí a Goya, la invasión islámica, Napoleón, Aristóteles, Platón, Sócrates, un montón de diferentes, Colón, un montón de diferentes personajes que nunca existieron, ¿no? Solo que el nombre y la identidad del actor de Stratford, que se utiliza como pantalla para digamos, una asociación, una empresa, una sociedad discreta, y entonces esto suena absurdo cuando lo escuchas por primera vez, igual que escuchas por primera vez que las bombas nucleares no existen, la física cuántica es una puta bola, la Tierra plana es otra bola que os meten también. Y también que Napoleón existió y que fue dando guerra desde el sur hasta el norte como si fuera el rey Sol, Apolo, y tenía las tres gracias y su madre era la misma que Apolo y que era un Hércules exiliado a una isla y mataba leones y toda esta cosa, ¿no? Pues ya sé que suena muy absurdo, pero ¿quién no querría atribuirse este mérito de trabajo tan brillante y de toda esta escritura tan talentuda, ¿no? De verdad, porque dices tú, joder, si yo escribo todo esto me lo quiero atribuir, pero veis que se dejan entre el medio muchos flecos y ese es el problema y sobre todo con la identidad, ¿no? Tenemos ahí la propia identidad de Shakespeare que es muy dudosa. Es muy dudosa la propia identidad de Shakespeare, ¿eh? Y la vemos ahí. ¿Quién cojones escribió todo eso? ¿Quién cojones escribió todo eso? ¿No? Por eso vamos a ir aquí al grano y voy a explorar algunas de las afirmaciones y teorías relativas a estos. Yo además he hablado con peritos y expertos, por ejemplo, de caligrafía, escritura, de gramática incluso, y se nota que el que atribuyen el de Stratford, el actor, a todas estas obras, no es el que escribió Shakespeare ni de ninguna manera. De ninguna de las maneras es imposible escribir tantas obras, usar diferentes firmas y parecerse a cuatro personajes diferentes cuando te pintan, ¿no? Porque normalmente tenemos a Góngora Quevedo, por ejemplo, lo pintan igual las cuatro veces, con un poco menos de barba, un poco menos de bigote, pero ya cuando empiezan digamos, la estética y las facciones a cambiar dependiendo del contexto, entonces aquí tenemos algo que no es cierto, ¿no? Entonces yo voy a señalar algunos hechos, ¿no? De quién fue el verdadero autor, o los autores más bien dicho, quién está la sociedad que está detrás, ¿no? Porque se han escrito más de 20.000 libros y artículos. He hablado con Derek Jacobi, por ejemplo, que era, ¿os acordáis? El jefe del Thespian Theatre en Londres. Yo estuve trabajando allí hace años y él te dice que es imposible que Shakespeare escribiera eso y que incluso dice que Shakespeare no existió literalmente, ¿no? Y cuanto más lees sobre esto, más vas a sospechar como otras que la fuente de origen, ¿no? Y gran parte de la información que está recopilada empezó a recopilarse, por ejemplo, en escrito por el autor masónico, ¿no? Manly Palmer Hall, que se llamaba. Manly P. Hall, ¿no? Lo llaman muchos, ¿no? Allá por ya el año 1928, ya escribía Las enseñanzas secretas de todas las edades. Y en solo 4 páginas de su libro ya explora el tema ese, ¿no? Pero bueno, todos los autógrafos, por ejemplo, conocidos de Shakespeare no coinciden. William Shakespeare. Después también entraremos en el tema no solo de ¿cómo se llama? De los autógrafos, sino también de su procedencia y todo, ¿no? Que es lo más importante. La procedencia de él, si de verdad es él quien dice ser y no son otros, ¿no? Y cómo va cambiando todo esto a través de la historia, ¿no? Pero primero de todos, los autógrafos son una mentira. No hay ningún registro de Shakespeare, además, alguna vez que haya sido propietario, por ejemplo, de ninguna biblioteca.
y esto se argumenta bastante. Tampoco se menciona ningún libro en su testamento. Es raro que él en su testamento no menciona ni poemas, ni sonetos, ni hostias, y muere más pobre que un indigente sin techo. Y dices tú, joder, ¿cómo no la deja, aunque sea el copyright de las obras? Esto, el copyright ya existía de esa, ¿no? Sus padres además eran analfabetos. ¿eh? Judith, la hija de Shakespeare, era analfabeta y se argumenta que Shakespeare no permitiría que su propia hija alcanzara, digamos, la edad de 27, 28 años y se casara sin poder leer una puta línea de escritos que hicieron, sobre todo su padre, si era rico y era actor y era famoso localmente, por ejemplo, en el Globe Theatre de Londres, ¿no? Y de dónde obtuvo, por ejemplo, William Shakespeare sus conocimientos de francés, italiano, griego, español y danés modernos. ¿eh? Sin mencionar, por ejemplo, que sabía latín y griego clásico. Ben Jonson, por ejemplo, conocía a Shakespeare íntimamente, según él, y afirmó que el actor Strafford entendía poco de latín y menos de griego. Después no existe ningún registro de que William Shakespeare haya desempeñado alguna vez papel principal en los famosos dramas que se supone que escribió en otros producidos por la compañía. ¿Cómo cojones vas a ver, además de temas cortesanos, si él no pertenecía a la corte? Lo normal es que alguien que pertenece a la corte hable de todos estos temas legales, de cómo es el cuero, cómo está, ¿no? Ninguno de sus herederos participó en la impresión del primer folio tras su muerte, ni se benefició tampoco económicamente de esto, ¿no? Aunque esto no tiene que ser real. Pero los manuscritos y las obras de teatro inéditas de Shakespeare habrían sido sus posesiones más preciadas, pero su testamento, otra vez, no menciona ninguna producción literaria. Sin embargo, menciona su segunda mejor cama. O sea, fíjate qué tal cariño le tenían a sus propiedades personales y privadas, que la gente en el testamento decía cama o mueble o lo que sea, ¿no? Pero resulta que no dices nada de tus obras, ¿no? Incluso hasta un cuenco de plata refulgente, de plata dorada, de plata que brillaba, ¿no? Brillante, ¿no? Manly P. Hall, por ejemplo, escribe: existen solo 6 ejemplos conocidos en la escritura de Shakespeare, todos son firmas y 3 de ellas están en su testamento. El método incierto y garabateado de su ejecución indica que Shakespeare no está familiarizado con el uso de una pluma. O sea, que el Shakespeare, esos que dicen que es de Stratford, no coincide nada la pluma con el tipo. Porque, como he dicho antes, las firmas no son las mismas. No son las mismas. Y estamos en esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaríamos? En esta disyuntiva. O sea, si ya no sabe ni escribir el actor, o no sabe utilizar, por ejemplo, una pluma, digamos, a lo mejor sabe escribir, pero no sabe utilizar la pluma. Se escribía de muchas maneras, no solo con la pluma, ¿no? Manly P. Hall afirma que es bastante evidente que William Shakespeare no podría haber producido los escritos sin ayuda, y por un lado no poseía los conocimientos literarios necesarios. Afirma que la ciudad de Stratford no tenía una escuela capaz de transmitir las formas superiores de aprendizaje que se reflejan en los escritos y que se le atribuyen, etcétera, etcétera, ¿no? Para entender por qué se menciona a Sir Francis Bacon como la fuente de la obra de Shakespeare, hay que entender el orden de la Rosacruz o los Rosacruces. Según el material que he leído, dice Manly P. Hall, la mayor parte de la evidencia parece apuntar a los indicios dentro de la propia obra. Pistas que solo un iniciado de los Rosacruces tendría conocimiento, como simbolismo criptográfico, numerología, marcas de agua ocultas y paginaciones erróneas recurrentes, etcétera, etcétera. Evidentemente, también se supone que hay pistas en otros volúmenes del siglo XVII. Bueno, sabéis, Enrique II, Hamlet y todo esto, estas obras más famosas, ¿no? La Fierecilla Domada, o sea, es de alguien que es cortesano, no puede ser de alguien que sea un actor que está allí chiflándola en el Globe Theatre, en Londres, y comiendo ratas, ¿no? Y si miras a Francis Bacon, el contenido de los dramas, todos los mensajes son religiosos, filosóficos, educativos, reflejan sus opiniones personales, existen similitudes en estilo y terminología en los escritos de Bacon y las obras de Shakespeare. Ciertas imprecisiones históricas y filosóficas son comunes a ambos, como citas erróneas idénticas de Aristóteles. Si Francis Bacon poseía el conocimiento general y filosófico necesario para escribir las obras de Shakespeare, si Francis Bacon fue lingüista y compositor, entre otras cosas, necesario para escribir los sonetos. Sabéis cómo se conforma un soneto, que en inglés es iambic pentameter o pentameter iambica. Y además Bacon visitó muchos de los países extranjeros porque, igual que John Dee, Francis Bacon, De Vere, un montón de ellos, Christopher Marlowe, visitaban todos los países porque trabajaron como embajadores, ¿no? Bacon pasó tiempo en España,
pasó tiempo en Cádiz, sabe de vino, pasó tiempo en Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. La primera obra, la tragedia española, lo normal es que lo escribía Bacon porque andaban enfrentados con los españoles también y los admiraban por sus obras, Calderón de la Barca, Lope de Vega, Garcilaso, vamos, que toda esta obra es tremenda y requeriría Góngora, Quevedo, Garcilaso, Becker, Calderón de la Barca y todos que la escribían al mismo tiempo, ¿no? Acordaros que Shakespeare significa to shake en inglés es batir la lanza, batir la lanza. Shake es batir y spear es lanza. To shake the spear es batir la puta lanza. Y eso es un, digamos, un acrónimo, una palabra críptica para palascina. Palascina, dentro del campo científico, digamos que la usaban crípticamente casi todos estos científicos de la época que estaban perseguidos por la Iglesia, sea luterana, protestante o católica, ¿no? En su mayoría. Entonces creaban estas escuelas secretas o discretas de filosofía y de ciencia al margen de los de la Iglesia y de los religiosos, ¿no? ¿Por qué ese secretismo, no? Sir Francis Bacon conocía el verdadero secreto de origen masónico y hay motivos para sospechar que ocultó este conocimiento en cifras y criptogramas. Bacon no debe ser considerado únicamente como un hombre, sino más bien como el punto, digamos, focal entre una institución discreta, invisible y un mundo que nunca pudo distinguir entre el mensajero y el mensaje que promulgó. Esta sociedad secreta, habiendo redescubierto la sabiduría perdida de los tiempos y temiendo que el conocimiento se perdiera nuevamente, la perpetuó de dos maneras. Una, por organización, la masonería de esa época, a cuyos iniciados reveló su sabiduría en forma de símbolos, y dos, incorporando sus arcanos en la literatura de la época por medio de cifras y enigmas astutamente ideados, ¿no? Esto es lo que dice Manly P. Hall. Yo también digo que obviamente hay una tercera facción que es en lo que era Inglaterra. El Reino desunido estaba bastante desunido en esa época y tenían problemas para entenderse. Salías de una villa y entrabas en otra y hablaban con acento diferente, hablaban unos anglos, otros sajones, unos muy parecidos al alemán, otros muy parecidos al sueco, otros muy parecidos al latín, otros más parecidos al latín. Había un pifostio. Y para reunificar la reina Virginia, que se llamaba de aquella manera Elizabeth I, Virginia, dijo, aquí hay que reunificar la lengua y hay que empezar a producir algo para tal. Y todos los escribientes a la orden de John Dee, Francis Bacon, De Vere y toda esta Haley y toda esta peña que eran eruditos y que tenían pasta y que podían moverlo esto, empezaron a escribir obras y obras de teatro, que era como la televisión y la radio de aquel día, para intentar unificar la lengua y que todo Dios se pudiera entender en el nuevo orden atlántico, que llamaba de la Nueva Atlantis Francis Bacon, el nuevo desorden genital. Y por eso ahí nació Shakespeare, to shake the spear, que es el críptico de esa orden rosicruciana, de esa orden de la Rosicruz, que está impreso además en las obras de Shakespeare, y todos los masones la leen y saben de lo que estoy hablando. Y mucha gente que no es masón también sabe que nos engañan como borricos y que todo es un pufo. Por tanto, si os gustó esto, pasárselo a la gente, registraros a ellos, necesito que os registréis cuanto antes, y también no os olvidéis de seguirme en el siguiente capítulo, que voy a desmontar la existencia de Goya. Goya era otro bulo. Yo soy Conribas, tú no lo eres. Registraros allá con conribas.show. Es importante que os registréis, pasar el vídeo y que la gente aprenda cómo nos engañan como borricos hoy con William Shakespeare. Ahí está. Suscribiros ahí arriba, no os olvidéis. Un beso, un abrazo a todos. Yo soy Conribas, tú no lo eres. Abrazos galácticos. En Conribas Show, claro.